esta oportunidad vamos a hacer un viaje directo a Estados Unidos. Estaremos en Detroit, en Michigan. Allí vamos a conversar con un amigo de la vida, periodista, productor, locutor y, por supuesto, sobre todo, fanático deportivo beisbolero. Estamos hablando de Fernando Conde. Bienvenido a la tertulia. María Victoria, qué honor, qué placer, qué felicidad siento por estar aquí en estas maravillosas tertulias que tú de manera impecable, de verdad, diriges, manejas y te digo que me siento muy feliz, de verdad, de estar aquí contigo. Y a los amigos tertulieros lo traje para que me halagara, no mentira. Amigos, a los amigos de la tertulia les contamos. Fernando es venezolano, está en Estados Unidos, venezolano estadounidense o medio gringo también se dice. Está en Venezuela, ejerció el periodismo por todo lo alto, sobre todo y fundamentalmente en el área deportiva. Eres especializado en el área audiovisual, ¿no? Pero ejerciste periodismo escrito esencialmente en Venezuela. Bueno, y ahora está trabajando en Detroit en un área de producción, pero producción de audiovisuales, pero para la Liga Beisbolera en Estados Unidos. Cuéntanos un poco ahí y luego estamos para atrás para que los amigos de la tertulia sepan de ti más. Bueno, yo trabajo para la Major League Baseball, que es el béisbol de grandes ligas. Soy productor de videos ahí, ¿no? Estoy en la producción de los videos, que son esos videos que ustedes ven en las plataformas móviles de las jugadas, de las cosas más importantes que suceden en un juego, cuando un pelotero saca un jonrón, ese tipo de videos que son generalmente muy breves, pero que a la gente les gusta mucho porque son las jugadas claves, los puntos importantes que ocurrió en el partido. En la Major League Baseball tenemos un grupo ahí que estamos trabajando haciendo esos videos, esa producción de videos, que nosotros los vamos distribuyendo a la medida que se va realizando los juegos a tiempo real, casi a tiempo real, porque, por ejemplo, María Victoria conecta un jonrón para los Tigres de Detroit, que es mi equipo favorito. Entonces, ¿qué pasa? Que a los 2 minutos ya ese video puede estar circulando en las redes sociales, en la página web de la Major League Baseball, en la aplicación AdBat de la Major League Baseball también. Bueno, en todas las plataformas móviles que nosotros trabajamos, distribuimos todo ese material casi a tiempo real. Es un trabajo muy, muy exigente, porque además lo hacemos en inglés y en español, con nuestras descripciones y todo. Wow, fantástico. Fernando, pero eso es ahora. Ahora, ¿cómo empezó todo este proceso? Vamos a empezar desde el comienzo. ¿Caraqueño? Sí, yo nací en el Centro Médico de San Bernardino. Para más específico. Que después, fíjate cómo eché para atrás, que después que yo nací, a San Bernardino lo llaman San Fernandino. Fíjate. Y después ahí en las faldas del Ávila. Eso es para los amigos tertulieros que no conocen Venezuela y que no conocen Caracas. El Ávila es el pulmón natural de Caracas. Y San Bernardino, donde nació Fernando, o San Fernandino, como dices tú, está en la pata del Ávila. O sea, imagínense el verdor, las mañanas frescas en San Bernardino son espectaculares, ¿no? No, imagen aquel siglo pasado, porque cuando yo nací, las fotos eran en blanco y negro y las completaban con tinta china. Bueno, entonces fíjate, bueno, y te digo, ahí vivía cerca de donde yo estaba, porque después nos mudamos cerquita del centro médico, frente al Inca, y ahí vivía cerca de mí, Ilan Chester, también, bueno, puras estrellas. Músicos. Bueno, bueno, y estás mencionando. Emilio Lovera también. Emilio Lovera, wow. ¿Y todos eran vecinos y jugaban contigo? No. Es que Ilan andaba en su Cerro del Ávila pegado desde que era mucho.
Mira, Fernando, entonces, caraqueñísimo, y de dónde vino el cuento del béisbol? Porque más allá de periodista, eres fanático deportivo y por fortuna tuviste, o por fortuna o por decisión, eso lo dirás tú, te dedicaste al periodismo deportivo. Bueno, fíjate que yo siempre he sido un fanático del béisbol porque mi papá era un fanático del béisbol y mi mamá también, del Caracas, ambos de los Leones del Caracas. Y yo, obviamente, también fui de los Leones. Fui porque después que yo comencé a trabajar, he tenido amigos, jugadores de todos los clubes. Entonces uno va perdiendo un poco eso de, de la pasión porque tienes que ser equilibrado en tu trabajo. Pero además, porque realmente el verdadero equipo que a mí me, los Tigres, no, este es Superman. Después te cuento lo de Superman. Bueno, entonces, el, bueno, después, cuando yo estaba en la universidad, bueno, me puse, siempre también fui periodista, porque cuando yo era un muchacho le hacía a mi papá una revista de caballos donde yo le daba datos del 5 y 6. Eso también tienes que explicárselo a la gente. Y también hice una revista de entretenimiento con farándula y todo. Yo ponía cuáles eran las canciones favoritas de la semana, los programas que yo veía, Combate, El Zorro y todas esas cosas. Y como una especie de ranking, y se la vendía las dos cosas a él, ¿no? Esa revista yo la titulé Ajá, 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 ajá. y entonces yo pegaba, recortaba, hacía cosas así. Y Ya, pero entonces, ¿qué edad tenías en ese tiempo? Cuando no, hacías. yo era un muchacho de 10, 12 años. Porque bueno, mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo era un niño, ¿no? Y prácticamente, bueno, aprendí a ¿Y ganarme la vida. con quién vivías o con ambos? Con mi mamá, Con tu mamá. vivía con mi mamá, sí. Ah, entonces, Y claro, tu papá te tenía que pagar por las revistas que te le hacía. claro, cuando él venía en las tardes a visitarme, ¿no? Los lunes ya tenía yo lista la revista de caballos, donde yo le daba los datos, y después le preparaba su revista. Yo no sé si a él le gustaba mucho, pero me daba un poquito. ¿Te acuerdas cuánto te pagaba? Sí, bueno, por cada un bolívar, Un que era bolígrafo. una ¡Wow! millonada, era una millonada un bolívar. Era mucho dinero, caramba, tu papá tenía plata. Uf, no tanto, no tanto, porque toda la vida tuvo un Peugeot 409, como que era de 1957, del que tenía Columbo. Ah, Sí, buenísimo. Prendía con un botón. bueno, y entonces amigos de la tertulia, estamos hablando con Fernando Conde, periodista venezolano, estadounidense que vive en Detroit en este momento y bueno, estamos hablando de esa vida de él. Acuérdense que estamos en las redes de la tertulia, estamos en YouTube, por supuesto, en Tertulia del Martes, estamos en Instagram, Tertulia del Martes, en Facebook, de Tertulia en Tertulia, y en Twitter, Tertulia 15. Así que, por favor, nos dan un saludito, mándenle mensajes a Fernando. Y Fernando, también si tienes alguna página o alguna de tus redes que quieras compartir, este es el momento. Bueno, mi hijo dice que yo soy una celebridad de las redes sociales, aunque tampoco es tanto, ¿no? No, bueno, en Facebook, en Instagram, Con hombre, Fernando Conde. Fernando sí. Conde ya. Busque lo Y que está. Y estoy también haciendo un streaming con José Antonio Cisneros, que es un médico venezolano, y entonces ahí estamos hablando de sobre política. política, sobre las cuestiones, ya habrás visto, sobre las cuestiones que tienen que ver con la vida aquí en Estados Unidos, ¿no? de dos venezolanos. Ya, fantástico. Bueno, en todo caso, a los amigos de la tertulia vamos a seguir compartiendo con Fernando. Y bueno, entonces, cuando te dedicaste al periodismo era casi como lógico, después de haberle sido, hacer este periódico, este medio, ajá. Ya era Es que lógico que sí, te dedicaras a estudiar comunicación social, ¿no? si tú sabes que yo fui como una especie de trotamundo, ¿no? Ajá, Me- sí, ajá. en primer año, como no me comprendía, me, me expulsaron de dos liceos, el Andrés Bello y después del Carlos Sublet, y entonces
estudié en un colegio que estaba en una casa allá en San Bernardino y pude pasar, ¿no? Pero después incluso, Ya va, espérate un momentico ahora. ¿Y por qué te expulsaron 2 veces? Porque por trotamundo eso no me parece como que muy no, buena idea. bueno, No dejemos esas anécdotas que son importantes. porque no me comprendían, no me gustaba. ¿Cómo que no A te? mí no me gusta estar hablando mucho de eso porque es un mal ejemplo, ¿no? Igual yo me gradué en la universidad y nunca llevé un cuaderno, nunca llevé apuntes ni nada, ¿no? Estaba aquí todo. Sí, cuando me hacían exámenes de verdadero y falso donde me raspaban, en teoría de la comunicación, por cierto. Ay, ay, ay. Bueno, entonces estudiaste comunicación. ¿Y qué dijeron tus padres cuando decidiste que estudiabas eso y no de repente ingeniería No, mecánica o cualquier otra cosa? bueno, se alegraron mucho porque yo antes dejé los estudios como después del tercer año y después de tanta afición con la cuestión de las revistas y dándole los caballos a mi papá, me fui a estudiar, a hacer pasantías para yo ser entrenador de caballos en el hipódromo y estuve ahí 2 años. Me gradué, me matriculé, pero después, ¿qué pasó? Que para que te dieran un caballo los dueños, bueno, aquello había que columpiarse, ya saben en dónde, y después me di cuenta que me iba a poner viejo esperando que me dieran un caballo y entonces regresé a terminar mi bachillerato y de inmediato hice mi examen de admisión en comunicación social a la Universidad Católica Andrés Bello y fui la segunda mejor nota que en el examen de admisión, a Wow. tal punto que no pagué un centavo durante todos los 5 años de la carrera Te en la Universidad becaron, Católica. te becaron, qué maravilla. Bueno, pues entonces no, ni siquiera deberías estar, no, no eres un mal ejemplo, sencillamente era que no, como tú dices, no te entendía. Claro, Porque la inteligencia no a todo el Einstein le mundo. pasó lo mismo. ¿A quién? ¿A mí? No, no. Einstein, Ah, Einstein, Einstein, no, yo decía, ¿cierto? a usted. 100 años para que le entraran, se dieran cuenta que tenía razón con sus teorías. Claro, ¿con qué teoría te harías famoso tú? Ya que a Einstein le tocó con la relatividad. Oye, una pregunta bien interesante. Yo creo que con la teoría de la ciencia de la verdad, Mm. sobre todo cuando uno tiene, ejerce esta profesión tan sacrificada como tú lo sabes, porque quiero decirles a todos los oyentes de la tertulia del martes que estamos conversando con María Victoria Cristancho. Ay, me va a quitar el programa, ya se van a dar cuenta. Bueno, con esa teoría, ¿no? Y ser siempre, porque algo que me transmitió mucho mi papá fue de verdad que la honestidad, ¿no? Porque siempre tenía su mismo carrito, tuvo muy buenos puestos para meter la mano y nunca fue lo que me dejó, pues. Y además, él fue un preso político, yo soy un hijo de un preso político y por eso, para mí, el tema de la democracia, de los derechos humanos, de todo eso, soy intransigente. Ok, bueno, pues ahí vamos a tener que hacer una pausa y hablar de tu padre. ¿Por qué perezo político? Cuando Pérez Jiménez, porque, Bueno, para los bueno, amigos tertulianos, Venezuela sufrió una dictadura durante 10 años, 1949-50, ¿sí? Hasta hasta el el, no, 58. hasta el 58, 58. correcto. Pero lo que pasa es que mi papá no estaba a favor, obviamente, de una dictadura. Y incluso se lo llevaron de la casa preso, estuvo un año en la cárcel modelo de Caracas. Y de verdad que eso prácticamente creo que acabó con el matrimonio de él con mi mamá. Papá tú guarda ahí en la casa donde vivíamos, tenía yo era muy niño, ¿no? En eso. Pero sí que me han contado cómo se lo llevaron, tenían gente que perseguían, ellos los tenían escondidos en la casa, enconchados, como decían en esa época. Porque es que realmente ni las dictaduras de derecha ni las dictaduras de izquierda son buenas.
en nunca un gobierno totalitario o un gobierno que esté liderado por una persona que es un populista y cosas de esas, nunca eso es bueno, porque finalmente terminan cercenándote las libertades. Y eso es un valor que uno tiene cuando tu papá luchó por eso, entonces tú quieres darle continuidad a esa lucha a través de lo que yo te digo, de la verdad, de la objetividad y todo eso, el equilibrio, pues. Oye, y hablando ya de ese proceso tuyo, entras a la universidad, te gradúas. ¿Dónde fue tu primer trabajo periodístico? Bueno, mira, yo fui cuando estaba en tercer año de la universidad, fui varias veces eh, al mundo y al diario El Mundo, donde te conocí, Hace y poquito, hace unos días. ayer, Ayer. ayer, donde tuve el honor de conocerte. Ujú. Y siempre fue buenísima, de paso. O sea, después le contaremos la historia. Bueno, mira, ahí entonces yo fui varias veces, no, siempre, no, que no te puede recibir el director y no te puede recibir el director, que era el señor Carlos Romero en esa época del Mundo. Y yo volví al día siguiente, a los 2 días, más fastidioso. Entonces, la constancia, un día me dijeron, mira, por fin te va a recibir. Y entré, después que había ido como 10 veces. Entonces ahí el tipo, bueno, ¿y para qué tú quieres que tú? Porque él era cubano. Entonces yo le decía, no, pero es que yo creo que soy de utilidad, creo que voy a ser de utilidad para ustedes y no sé qué cosa. Y ahí, ¿sabes? ¿No? La labia y la cosa. Ok, me dijo, vente tal día. Y ahí comencé a trabajar y mira, 6 meses sin que me pagaran, pero ahí iba yo todos los días empecinado para que finalmente me dejaron. Y aunque yo estaba haciendo pasantías en deportes, fue cuando se desocupó un cargo, ya yo me había graduado en redacción general, y entonces ahí comencé a cubrir barrios, Consejo Municipal de Caracas, Gobernación. Después me pasaron a hacer Congreso, Economía, llegué a Miraflores, a la Casa Amarilla, Llegaste a y me Miraflores, convertí. Miraflores, el Palacio Presidencial, a cubrir la Exactamente. presidencia. Y me convertí en el periodista de Miguel Ángel Capriles, que era el dueño del Mundo, y él me llamaba y me decía, mira, y quiero que hagas esto, necesito que cubras esto. Yo fíjate que una vez, cuando fue el Papa a Venezuela, fue y yo no cubría esa fuente y me la dieron a mí y tuve que viajar, bueno, un montón de cosas. Lo cierto del caso es que ahí tuve muchas experiencias interesantes porque tuve la oportunidad de cubrir una operación UNITAS donde eran los simulacros de guerra, los F-19 atacando la fragata misilística donde yo iba. ¿En qué momento pasaste y te quedaste en deporte y dejaste de hacer tantas cosas variadas? Bueno, en 1992 me contrató el diario El Mundo, el diario Universal de Caracas. Ahí terminé de hacer el aprendizaje de lo que yo necesitaba, porque aprendí de todo. Ahí agradezco mucho esos años que yo estuve ahí, casi 9, antes de venirme a Estados Unidos, porque yo llegué cuando ahí todavía se escribía a máquina. Era uno de los últimos periódicos que era en blanco y negro. Entonces yo viví ahí toda una transformación de un gran diario, quizás el más importante de Venezuela, que pasó de esas maquinitas a computadoras, a color, incluso cuando llegó el Internet. Era muy difícil que tú pudieras describir eso. Y bueno, la verdad que fue una experiencia maravillosa, como te digo, porque después me encargué de hacer el trabajo de las páginas de deportes ya para Internet y luego
me nombraron director de una revista de deportes con la cual logré con el equipo mío la primera relación estratégica de un medio latinoamericano con Sports Illustrated. Yo bauticé la revista como Record, hice el modelo periodístico de la revista, el que llevamos precisamente aquí a Nueva York, cuando hubo varios medios, estaban de varios países latinoamericanos en esa oportunidad. Yendo hacia el futuro, y tú dejas todo ese periodismo fantástico que estabas haciendo y terminas en Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué a Estados Unidos y por qué a Detroit? ¿Por qué específicamente? Obviamente, ya había visto por allí que tienes unas franelas de Detroit desde muy joven, desde cuando eras niño. Sí, bueno, porque yo antes coleccionaba barajitas de béisbol y unas barajitas de béisbol, yo no tenía un equipo favorito, pero entonces vi una que me gustaban porque eran amarillas y eran de los Tigres de Detroit. Y después comencé a seguir a ese club y hasta el día de hoy. Es verdaderamente la única afición deportiva que tengo, ¿no? Y después me interesó esta parte de Detroit, de Michigan. Vine en el 82, la primera vez, siendo muy joven, no me había graduado. Y incluso trabajé aquí, hice artículos, entrevistas que mandaba a Venezuela. Y bueno, un día yo llegué a Miami, me fui de Venezuela porque no quería que mi hijo, se llama Fernando Samuel, eh, creciera en un comunismo. Pero bueno, entonces te vas y llegas a Detroit. Detroit, para los amigos tertulianos, muchos deben conocerlo, pero tuvo una época muy dura con la crisis económica, ¿no? Todas las ciudades del medio oeste americano, de aquí de Estados Unidos, sufrieron en los años 80 crisis económica, también a raíz de las situaciones que hubo con la burbuja inmobiliaria y todo eso, ¿no? Corrupción que hubo aquí en Detroit. Detroit ha dado un cambio radical de los años que yo tengo aquí. Yo llegué a Miami, que es como una cabeza de playa, como dirían los soldados militarmente, y estuve ahí 3 años y no me gustó. Trabajé para medios ahí. Y Detroit porque yo compré un townhouse en Miami y resultó que tenía una demanda porque el condominio, el condominio que estaba en antes, se había apoderado del dinero para el acomodo, la refacción de unos techos que se cayeron cuando el huracán Andrews y perdieron la demanda. Entonces yo tuve que vender eso y pensé en varias ciudades y yo dije, bueno, ¿y por qué no Detroit? Porque algo tiene que ser que yo desde niño he estado con Detroit y vi que yo podía tener ahí una oportunidad de crecer más rápido que si yo me iba a una ciudad donde tenía muchos amigos, pero eran más cara la vida, como Nueva York, como Los Ángeles. Y me vine para acá y no me arrepiento porque después de que estuve 8 meses viviendo en un hotel con mi hijo, con mi ex esposa, la madre de mi hijo, que por cierto no pude escoger una mejor madre para mi hijo. Bueno, y después me alquilé una casa aquí y mira, yo sentí que yo había un arraigo después de tantos años fuera de Venezuela. Lo sentí cuando fui a ver a la Vinotinto a Cleveland con mi hijo, que le fascina el fútbol. Vinotinto es el equipo de fútbol venezolano, ¿no? Se llama Vinotinto por el uniforme de Vinotinto. La selección nacional de fútbol de Venezuela. La fui a ver a jugar con Estados Unidos en Cleveland y cuando yo regresaba me di cuenta que estaba regresando a mi hogar,
a mi casa. Increíble. ¿Tú Y crees, esa fue, por cierto, ahora que mencionas eso, tú crees en la reencarnación? Porque a lo mejor, quien quita es que Detroit realmente era tu lugar desde siempre. Dicen bueno, por ahí, mira, no sé, los que me, me- saben, no. me gustaría reencarnar, pero ya con todo, con todo lo que he aprendido, no en este momento, ¿no? Pero reencarnar en algo parecido a lo que soy, no reencarnar en un pájaro o una cuestión de No, otra cosa. pero ¿no crees que tú eres una reencarnación de un ditroniano? ¿Se puede decir? ¿Cómo se le dice? ¿Cuál Ya, si es? soy una reencarnación de alguien, debe ser una persona muy brillante. Sin duda, sin duda. Hay que Bueno, ser modesto. sí, pero Fernando, estamos hablando con Fernando Conde, venezolano, periodista, y bueno, explícanos una cosa. Cuéntanos cómo ese proceso, así lo cuentas así como muy facilito, pero ¿qué significa para ti ser migrante? ¿Cómo esto, eh, qué significa ahora Venezuela y qué significa Estados Unidos? ¿Cómo así, cuéntanos un poco de cómo identificas eso? Bueno, yo no he tenido aquí en Estados Unidos ningún rechazo por ser un latino. Tampoco tengo, y eso lo entiendo, una tipología de un inmigrante. Yo soy muy blanco, me confunden. Una vez me confundieron con australiano. No sé por qué, porque no tenía un canguro al lado. Y, ¿O no sería y que parecía el cangurito? posiblemente, o un koala. Y se me dieron más cara de koala. Y además, este, me han confundido por italiano, ¿no? Porque dicen, aquí no dicen conde, aquí dicen condi. Oh, Entonces, y ok. bueno, tengo como el tamaño de Al Pacino, ¿no? Un poco que soy un jugador de baloncesto. Entonces, fíjate, yo no he tenido jamás aquí ningún problema en cuanto a que me discriminaron, ni nada, entiendo que lo hay. Pero Estados Unidos no es un país racista, es un país donde hay racistas, que es otra cosa, pero no es un país racista. De hecho, aquí tenemos un presidente como Barack Obama, negro, que no lo ha habido en España, en ninguna parte de Europa. Y tenemos ahora a una vicepresidenta negra de Asia, de la India, también de Jamaica, o sea, tienen, porque tenemos aquí, hay que reconocer que hay mucha apertura en eso. ¿Cuándo crees tú que en España puede haber un presidente del color de Obama? Para que de paso, yo estoy en contra de que nosotros nos vean como los marrones, los blancos, los verdes, tengo algo también de marciano, de eso. O sea, me parece que uno no puede medir esa situación por el color de piel de las personas. Y está dado desde que tú llenas una planilla, ¿no? Te ponen, tú eres amarillo, verde, rosado. Bueno, Bueno, yo soy blanco y pan. perdóname un segundo y es que vamos a seguir. Fernando acaba de mencionar un temita que los que lo conocen es muy recurrente. ¿Cómo es eso que eres marciano? Bueno, no marciano, pero soy de otro planeta, ¿no? Yo soy un extraterrestre, ¿no? Un experimento de seres de otro mundo en este planeta. ¿A qué se debe eso? Porque hay cosas que a mí no me gustan de los seres humanos. Mm. Fíjate que aquí dicen, concha, mira, qué inhumano, mira la tortura que está haciendo un inhumano. Y eso es mentira. La tortura es muy humano, muy humana. Los animales no hay tortura. Los seres humanos son los que torturan a veces hasta por placer. Y parece que no hay manera de que entienda la gente y los gobiernos y los países o quien sea de que estamos mal. ¿Cómo es la vida de un marciano llamado Fernando Conde en Detroit el día a día? Bueno, fíjate, maravillosa, porque tengo la oportunidad de participar en una tertulia de los martes contigo.
imagínate, un lujo. Y de resto, bueno, vivo en una casa con un backyard, sembré un árbol de pera, tengo un montón de ardillas que me están esperando para que yo les dé su comida, gasto bastante bueno, en comida para ellos, para mis perritos, Twinkie, ahorita tengo una gatita que se llama Witchy, brujita. Este marciano que recuerda y que añora de Venezuela. De Venezuela yo añoro el Ávila, ¿no? Que es algo recurrente hasta en los estadounidenses que han vivido allá. Añoro la gente de antes. Pues yo estuve 9 años sin ir a Venezuela y después regresé y había cambiado muchísimo. Yo añoro a, ¿cómo tú no puedes añorar un país que era el verdadero sueño americano, donde iba todo el mundo y conseguía trabajo y donde el señor, en mi cuadra donde yo vivía, habían colombianos, trinitarios, árabes, portugueses, italianos, de todo. Venezuela era verdaderamente un gran país a cuya democracia tan joven no le dieron chance, oportunidad. Dígame, los golfeados, los quesos venezolanos, las mujeres de Venezuela. Y los Que no hombres. Los hombres no sé, no me acuerdo. Eso lo digo yo. Bueno, los hombres no, o sea, bueno, las mujeres de Venezuela. Entonces, todo. Venezuela era un país hermoso que en este momento no es un país, pero yo creo que siempre tenemos que tener un poco de confianza, Y fe. de optimismo y ser positivo. Sí. Ser proactivo también. Desde el comienzo dijiste que ibas a hablarnos de tu gorro de Superman. Sí, bueno, porque con esto después salgo volando, porque yo en las noches tengo que evitar que caigan asteroides a la Tierra. Y además, tú sabes cómo me llaman algunos amigos míos, Ferman. Entonces, puso y es que además, mira. Fernando, cuéntanos qué es lo mejor de Detroit aparte del equipo. También la gente, también los cielos despejados de Michigan, la oportunidad de ver los horizontes abiertos, de, 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 de vivir bien, de vivir en zonas, aquí en Warren, porque yo vivo en un suburbio de Detroit que se llama Warren. Los crímenes que en el Warren Weekly, que es un periódico semanal que hay aquí, los crímenes es que me robaron una bicicleta, robaron esto, hicieron cosas menores. Muy baja la criminalidad. Fernando, para cerrar nuestra tertulia, pues este rato tan agradable hace que se nos olvide que el tiempo se lleva todo, ¿no? Y no Rápido. nos podemos tomar ni un café. Y nos tomamos aquí nuestro café, por supuesto, Mira. con su café de Detroit. Sí, por cierto, te estaba comentando que tomo café aquí colombiano, porque una de las cosas importantes es que cuando yo vine aquí, no conseguíamos harina pan ni nada, pero como ya somos tantos, porque Venezuela está en todas partes, entonces ya aquí todo el Pero mundo se come sus arepas. Paradójicamente, a veces donde no hay harina pan es en Venezuela. ahora que mencionas, tres preguntitas para cerrar un poco. ¿Prefieres arepa o hamburguesa? No como comida chatarra, no como carne, no como nada de eso. Vegetariano puro Sí, casi, casi. o vegano. No, vegano no. Tampoco me gustan las cosas tan así, tú sabes, tan fuertes, ¿no? Sí. Y pero si te sirven una arepita con chicharrón, eso ya no. No como cochino. Definitivamente. Mira, Sí. ahora, ¿qué es la verdad y qué es la mentira para ti? La verdad es un motivo para vivir y la mentira para morir. Porque ya ves, no quiero hablar de política, pero ya ves cómo terminan los mentirosos. ¿Béisbol o caballos?
béisbol. Y me gustan los caballos, ¿no? Me gusta verlos, porque son todos los animales, ¿no? Son hermosísimos. Y por último, ¿blancas, morenas o negritas? ¿Cómo te describes tú? Bueno, y de esa manera terminamos nuestra tertulia. Estuvimos compartiendo con Fernando Conde, periodista venezolano que está en Estados Unidos, específicamente en Detroit. Muchísimas gracias, Fernando, y a nuestros Muchas gracias. tertulias. Muchas gracias. Nos Bueno. vemos la próxima semana.